que Dios nos está hablando en esta mañana. Que tenemos nosotros en Él todas las respuestas que nosotros a nuestras preguntas estamos haciendo. Y que tenemos que mirar que si Él pudo dar a su Hijo, ¿cómo no también Él hará a nosotros y soluciones a cada uno de nuestros problemas? Dios siempre da lo mejor, y lo mejor Dios siempre lo prepara para sus hijos. Amén. Entonces tenemos que pensar de esa manera, de que si Dios dio lo mejor, también Dios dará a nosotros respuestas, ¿verdad?, a lo que nosotros estemos pasando. Ahora, no importa, digamos, cómo tú lo que estés pasando en este momento, no importa la situación del problema quizás que te está ahogando, o no importa la situación que tú estés viviendo, lo único que yo te puedo decir en esta mañana es que Dios tiene el control de cada una de las cosas. Y a veces nosotros nos sumergimos tanto en la angustia o en la depresión, y nos gana, hermanos, porque la humanidad nuestra es débil, y nos gana el desespero y nos hace pensar muchas cosas que no son. Y por tanto, de esa manera a veces abrimos esa puerta que el enemigo está buscando para que nosotros nos sintamos mal, ¿verdad? Entonces, yo quiero que en esta mañana usted abra su corazón y pueda recibir el mensaje a través de este texto, ¿verdad? Dios no escatima para darnos a nosotros la respuesta que nosotros estamos esperando. Siempre está pendiente de nosotros, ¿verdad? Entonces, quiero que haga esta declaración conmigo, por favor. Dios desea que todas mis necesidades se resuelvan. Pero mayormente Dios desea, ahora otra vez, pero mayormente Dios desea que mi vida se salve. Número uno. Hay situaciones que uno quiere encontrar muy fácil respuestas a muchas situaciones de la vida, pero la mejor situación que usted pueda resolver en su vida es la salvación de su alma. Amén. Entonces, por eso Dios dice que Él lo escatimó y entregó a su propio Hijo, con el propósito de que nadie de este mundo se pierda, sino que se salve, ¿verdad? A veces estamos en la iglesia, a veces estamos aquí y estamos adorando, estamos en un ambiente espiritual y todo, pero siempre nosotros estamos ahí pendientes de situaciones que realmente no nos van a ayudar nosotros para buscar permanecer en esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Jesús ocupó un lugar en la cruz, como usted ya lo ha visto, lo ha entendido. Ocupó ese lugar en la cruz, y porque Él ocupó ese lugar en la cruz, dice que para darnos a nosotros un lugar también allá en el cielo. Y esa es la promesa del Señor, ¿verdad? Amén. Cuando estaba en esa situación de que casi ya Él iba a morir en esa cruz, hubo un momento donde pudo Él amar y reflejar su amor a través de la salvación de ese hombre que estaba colgado también en esa cruz. Entonces, su sacrificio, siempre nosotros tenemos que pensar que lo más grande que Dios ha hecho es dar a su Hijo, y en el sacrificio que su Hijo hizo hasta el día de hoy siempre está marcando la diferencia para muchas personas. La gente necesita conocer a Jesucristo. La gente necesita saber de que hay un Salvador. La gente necesita escuchar que hay paz en Jesucristo. La gente necesita saber que hay sanidad en Jesucristo. La gente necesita saber que por medio de Jesucristo vamos a encontrar la vida eterna. Amén. Ahorita se está predicando mucho en muchos lugares, en diferentes radios, en diferentes programas, en diferentes... Ahorita hay mucha predicación tremenda, hermano, por todos lados. Pero muchas predicaciones se están haciendo de forma como dándole como alguna
alguna solución a la gente para que viva mejor. Hablan mucho de la economía, hablan mucho del bienestar, hablan mucho de que tú puedes ser libre de esto. Pues, hermano, yo creo que sí, cierto, muchas veces todo lo que se está predicando, pero la gente ya necesita escuchar que hay un Salvador, ¿verdad? La gente necesita escuchar más que Cristo vino al mundo a morir por nosotros. Por eso a veces se necesita predicar el sacrificio de la cruz. Amén. En muy pocos lugares se está predicando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Dios dio lo mejor por ti y por mí, y lo dio, y sin esperar ninguna, ¿verdad?, ninguna cosa a cambio de eso. Simplemente dice el Señor que Él espera que nuestro corazón se rinda a Él, porque Él desea que tú te salves. Amén. Entonces buscamos muchas veces en medios soluciones para muchos problemas de nosotros, y a veces no estamos pensando como Dios quiere que pensemos. Dios no se olvida de la promesa. Dios siempre está haciendo presente su promesa, ¿verdad? Que cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, nuestra vida está en una cobertura y una protección y una garantía, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dio a su Hijo, nosotros no tenemos que olvidarnos lo que Dios hizo a través de esa acción. Tenemos que recordar siempre, ¿verdad?, que el sacrificio de la cruz a nosotros no simplemente nos da a nosotros la oportunidad de ser salvos, sino también nos da la salvación a nosotros para que nosotros la cuidemos, ¿verdad? Que cuidemos esa salvación tan grande por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, la salvación viene como regalo por la dádiva de Dios. Viene la salvación, pero cuando ya la obtenemos, nosotros somos responsables de que esa salvación no se pierda. Amén. La salvación, hermanos, de nuestra estancia futura en los cielos, se tiene que guardar aquí en la tierra. Amén. La salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo, tenemos que nosotros recordar esa acción como algo poderoso que actualmente nadie ha podido hacer lo que hizo Jesucristo por nosotros. Amén. Hay una cosa que tenemos que entender, hermano, que la salvación que nosotros recibimos por la acción que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos beneficiados, pero nosotros no hicimos nada. Amén. El beneficio de Dios llegó y se nos entregó a nosotros, y porque nosotros tuvimos la oportunidad de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, Señor, aquí está mi vida, como estaba tu vida, a como tú, en ese momento que tú entregaste tu vida, por lo cual tú estás viviendo, pasando. Pero el Señor dio algo que nosotros lo recibimos, y en la promesa del Señor que dice que creamos en su Hijo, y la promesa es: serás salvo tú y toda tu casa. Pero nosotros no hemos hecho nada, simplemente abrir nuestro corazón. Nosotros no hemos hecho nada para tocar el corazón de Dios. Nosotros no hemos hecho nada, porque Dios dice que cuando Él formó la creación, en Génesis habla de que cuando Él hizo la creación, ¿verdad?, formó de sus manos al hombre, y el propósito de Dios para hacer su creación es bendecir al hombre en todas sus áreas. En esta mañana quiero recordarte que nosotros como personas no hemos hecho nada para que Dios hiciera todo esto por nosotros. Pero dice la Biblia en Romanos 5:8, es una palabra que usted ya tiene que tener en su mente. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios, dice, muestra que su amor, amén, y lo muestra por nosotros. El amor de Dios lo hace visible, ¿verdad?, a través de su Hijo. Pero el amor de Dios es más grande que todas las cosas. Amén. Por amor Dios, dice, dio a su Hijo. Por amor Dios a nosotros nos salvó. Por amor a Dios, por Dios, porque su amor es muy grande, ahorita nosotros estamos en este camino. Simplemente por el amor de Dios. Y sabemos que la salvación que Dios nos ha dado es algo que nosotros tenemos que guardar y que cuidar. Amén. Entonces,
es más importante hoy en día. Estamos nosotros en un tiempo donde tenemos que vivir una vida justa y agradable delante del Señor. Y a veces nosotros, la preocupación, el cansancio o lo que es la aflicción, a veces nos aleja de ese propósito que nosotros tenemos que hacer. El apóstol Juan revela cómo es el corazón de Dios. Y lo hace de esta manera, ¿verdad? El corazón de Dios revelado a través de ese versículo muy importante. Y revela también el propósito de Dios. Juan 3:16. ¿Quién no sabe ese texto? ¿Quién no sabe? A ver, vamos a repetirlo. Porque de tal amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, fíjense el amor de Dios, cómo lo revela y el propósito a través de este texto. Y es un texto que está muy conocido, muy escuchado y muy predicado, ¿verdad? Pero aquí revela Juan el corazón de Dios. Amén. Revela la importancia que Dios hace, ¿verdad?, de su creación, porque Dios nos ama y Él quiere que nosotros estemos bien. Amén. Entonces, ¿cuál sería la expectativa de Dios al mostrarnos su amor, al darnos a su Hijo, al darnos una salvación tan grande? Fíjense bien, el pastor y el pastor que tenemos es un siervo de Dios, es un profeta de Dios. Y él se ha preocupado tanto de enseñarnos la palabra. Y muchas veces yo lo veo a él que se desespera un poquito. Porque quizás como que él siente de que nosotros no estamos captando, ¿verdad?, el mensaje. La palabra de Dios dice, habla por sí sola. Pero está el corazón de nosotros. Tendría que estar dispuesto a recibir el mensaje del Señor. Amén. Entonces, yo le digo, pastor, no se preocupe, usted deje que el Espíritu Santo trabaje, porque nosotros necesitamos esa dirección. Si no de otra manera, usted se va a desgastar. Usted va a dar brincos, va a aromas, usted va a dar muchas cosas aquí, ¿verdad? Y quizás no va a llegar. Deje que el Espíritu Santo de Dios trabaje con nosotros. Trabaje con nosotros. Y así es más fácil. Por eso a veces necesitamos nosotros recordar este mensaje, que la salvación nuestra fue muy costosa, porque se entregó lo mejor para que nosotros estuviéramos aquí en esta mañana, de parte de Dios. Porque quizás ahorita en este momento, precisamente usted puede recordar dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo trajo, en qué situación usted se encontraba. A veces yo pienso que no es tanto cómo Dios te encontró por ahí, o cómo andabas, o qué es lo que hacías, qué es lo que no hacías. Lo importante es que dice el Señor que cuando Adán pecó, desde ahí empezó ya, ¿verdad? Dice la Biblia que por cuanto el pecado entró por un hombre, ¿verdad?, así también nosotros somos descendencia de esa persona, y por eso cada vez que nace un niño tiene esa descendencia, viene como pecador. Pero nosotros ahora somos pecadores arrepentidos. Amén. Cuando usted está arrepentido, cambia las cosas. Amén. Cuando tú aceptas a Cristo, cambia las cosas, ¿verdad? La expectativa de Dios y que Él espera de nosotros es que nosotros nos coloquemos en nuestra mente, ¿verdad?, y en nuestro corazón,
que tenemos que cuidar la salvación tan grande que Dios ya nos regaló. Amén. En 1 de Pedro capítulo 1, fíjense bien cómo este hermano Pedro nos hace recordar que nosotros tenemos que buscar en el plan de Dios no solamente salvación, sino que la salvación provoque en nosotros buscar más de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Y lo que Dios dice que nosotros tenemos que trabajar en esto es porque es necesario, ¿verdad? Cuando uno está espiritualmente buscando las cosas de Dios, cuando uno espiritualmente está conectado a las cosas de Dios, usted está buscando ser su adoración, su entrega, va a buscar la santidad. Pero todo eso usted lo va a mantener conectado, ¿verdad?, al Espíritu de Dios. Y dice, sino que como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó? El que te llamó es santo. Amén. Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. No tenemos las alas, no tenemos la aureola, ¿verdad?, para decir que somos santos. Pero yo le voy a decir algo. Usted es santo porque Dios es santo. Amén. Y usted es más santo que los santos que están colgados en diferentes lugares. Amén. Usted es santo. Considérese santo porque Dios es santo. Entonces la manera que Dios nos pide a nosotros es que vivamos también, ¿verdad? Que nuestra vida refleje que los santos que nosotros hemos recibido lo estamos proyectando. Y a veces cuesta mucho mantener una vida de santidad. Amén. En estos días pareciera que es muy difícil el ser cristiano. Pareciera que en estos días es muy difícil, ¿verdad?, hablar de Dios, hablar de Cristo. Si hiciéramos una comparación y viéramos la iglesia primitiva, la iglesia primera, la iglesia que habla el libro de los Hechos, la iglesia que donde se manifestaba el poder de Dios a través del Espíritu Santo, ellos dicen que se concentraron conociendo que Dios estaba, ¿verdad?, que había salvado sus vidas. Ellos no quisieron quedarse ahí, sino que buscaron la dirección y el poder del Espíritu Santo. Ustedes ya lo saben todo eso. Pero si hicieron una comparación a la iglesia de ese entonces, a la iglesia primitiva, y cuando yo digo que hoy en día es muy difícil ser cristiano, no podemos nosotros compararnos con los padecimientos que la iglesia primitiva, los hermanos de ese entonces, sufrieron por amor a Cristo. Porque ellos defendían, ¿verdad?, ellos eran leales al Señor y defendían con sus propias vidas su salvación que habían recibido del Señor. Amén. Entonces, miren, si hacemos una comparación y vamos a ver cosas muy diferentes. Hoy en día hay libertad de predicar. Amén. Hoy en día a nadie le encarcelan por ser cristiano. Hoy en día a nadie nos llevan un calabozo para que se los den de comer a los leones. Amén. Y todo eso pasaba en ese entonces, porque defendían ellos la salvación que habían recibido de Jesucristo. Hermano, a veces cuando uno no le cuesta las cosas, no las aprecia, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, vemos que ellos hasta el final de sus vidas, como le pasó a Esteban, cuando el mismo Pablo, que no era cristiano, lo mandó a que lo apedrearan. Esteban en ese momento, él sabía que iba a morir y sabía que iba a partir con el Señor, pero él sabía que también allá lo esperaba el Señor con los brazos abiertos. Amén. Entonces no podemos comparar, hermanos, ¿verdad? No podemos decir que es difícil ser cristiano. Lo hacemos difícil nosotros a veces porque no queremos nosotros, ¿verdad? No queremos nosotros, ¿verdad?, dejarnos que Dios trabaje con nosotros. Y eso es muy importante que nosotros sepamos que Dios quiere trabajar con nosotros, nos quiere llevar
a algo mejor, ¿verdad? En lo espiritual. Pero a veces uno quiere mantenerse solamente ahí, ¿verdad? Ahí ya la salvación y es todo. No. Pero el Señor dice que la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. Amén. Entonces, hoy en día los cristianos somos más frágiles. Hoy en día somos muy frágiles porque muchos de nosotros a veces, por cualquier situación, ¿verdad? Por cualquier engaño, cualquier situación que nos molestó, que nos daña, tiramos ya, para que ya no voy a ser cristiano, mejor me voy a la casa y sigo igual como estaba. Entonces a veces esas cosas así, no podemos nosotros mostrar la santidad del Señor, porque sabemos que cuando Dios dice que seamos santos como Él es santo y que vivamos demostrando con nuestra manera de vivir, tenemos que también nosotros saber que vamos a sufrir cualquier padecimiento por causa del Señor. Pero ese Señor, si Él ya pudo pasar eso, usted también lo puede pasar. Usted también puede hacer algo, ¿verdad? Entonces, la vida eterna que nosotros estamos por recibir de parte del Señor nos garantiza a nosotros a permanecer, hermanos, fieles al Señor. Porque si nosotros nos dejamos engañar por el mundo y sus deseos, lo que va a pasar es que vamos a ser descalificados. Pero la oferta barata que está haciendo el mundo, la oferta barata que nos está proyectando el mundo con tantas atracciones, ¿verdad? A nosotros nos hace a veces debilitar nuestra fe. Y muchos frágiles en la fe, mejor se retroceden y en vez de seguir cuidando la salvación. Miren, lo que quiero yo recordar es algo de esto, hermano. En la Biblia dice, 1 Juan 2, capítulo 2, versos 16 y 17. Todo lo que vemos del mundo, todo lo que el mundo está ahorita, todo eso va a pasar. El mundo pasa y su deseo, dice la Biblia. Entonces, si estamos nosotros confiando que el mundo es bueno, dice la Biblia que el mundo pasa y su deseo, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, esto todo es vanagloria. Amén. Es vanagloria, porque no nos van a ayudar a nosotros a ser mejores cristianos, porque si nosotros estamos enfocados a vivir para esa situación, no vamos nosotros a agradar a Dios, porque dice que no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Entonces, la oferta barata que el mundo nos ofrece no nos va a garantizar a nosotros en ningún momento nada, ¿verdad?, en lo espiritual, sino que nos va a descalificar de la salvación tan grande que el Señor nos ha dado, cuando nosotros confiamos más en esto, ¿verdad? Entonces, mire cómo el apóstol Pablo aconseja a los hermanos de Filipos en el capítulo 2, verso 12. Él dice que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona a los hermanos de Filipo esta situación? Porque los hermanos de Filipo estaban haciendo algo que no era del Espíritu Santo de Dios, y tenían que recordarles, Pablo, que si ellos seguían así, en ocuparse en otras cosas que no eran las cosas de Dios, y ocuparse en su salvación con temor y temblor, podrían sus vidas perecer, ¿verdad? Pablo también aconseja en Efesios, en el capítulo 5, y habla acerca de cómo el cristiano tiene que andar. Dice, mirad con diligencia, dice, cómo andéis. Tenemos que andar como sabios, no tenemos que caminar como necios. Amén. Porque cuando usted camina como necio, usted se va a topar, y cada vez usted se va a topar, y usted no va a salir donde mismo. Pero si usted dice, anda como sabio,
usted va a ser sabio en todas las cosas, en toda su manera de vivir. Se va a conducir de una manera sabiamente. Cualquier situación que se presente, aunque esté un problema grande, usted sabiamente, usted se va a conducir como hijo de Dios en medio de esa situación. Amén. Vivan, dice Pablo, dice, vivan con la urgencia, vivan buscando de Dios, acérquense a las cosas buenas de Dios, porque los días que nosotros estamos viviendo son días malos. Amén. Entonces vamos a tener en cuenta todo esto. Vamos a saber cómo Dios nos está previniendo, ¿verdad? De que cuidemos nuestra salvación y caminemos como sabios, que nos conduzcamos bien cuando estemos pasando por alguna situación que nos está impidiendo, ¿verdad?, recordar quién es Dios en medio de todo esto. Entonces, esta situación que Pablo habla a la iglesia de los Efesios, esta gente aquí, hermanos, estaban experimentando una situación muy terrible acerca de una diosa, la diosa Diana. Y la gente estaba tan impregnada porque hacían a esta diosa Diana como alguien que tenían que darle reverencia, ¿verdad? Y fíjense bien cómo la atracción, cómo el mundo cambia las cosas santas. Siempre la gente está buscando a alguien a quien adorar. Siempre las personas buscan a alguien a quien adorar. Y esta gente en el libro de Efesios se sentían que estaban bien adorando a esta diosa Diana. Y fíjense bien cómo ellos construyeron la figura de esta mujer. Hicieron de esta figura una figura muy sensual de esta mujer. Prácticamente el pueblo estaba envuelto en la idolatría, ¿verdad? Prácticamente el pueblo estaba viviendo y veneraban a alguien, ¿verdad?, que no era lo correcto. Y adoraban a esa mujer en esa forma porque ellos creían que era la diosa de la fertilidad. Y la figura de esta persona, la que adoraban, la ponían muy sensual. Usted se debe imaginar una mujer en una figura, ¿verdad? Pero era el mismo pecado que la persona de ese tiempo, la gente de ese tiempo, estaba metida en esa idolatría. Era un lugar de mucha oposición al Evangelio. Dice Pablo que él cuando llegó ahí les aconseja y les dice que tienen que caminar sabiamente, que no andéis como necios, sino tienen que buscar la dirección del Señor para su vida. Había gente creyente, había gente que no creyente, pero aún así, hermanos, se estaba volviendo esto, hermanos, como una atadura para que la gente se perdiera más buscando respuesta en estos dioses que no son los verdaderos. Amén. Hoy en día se pierde mucho tiempo, ¿verdad?, siguiendo la suerte, toda suerte de supersticiones. Hay mucha gente que está viviendo sin sentido, como Pablo lo estaba mencionando ahí, ¿verdad?, en el libro de Efesios. Por eso le insistía a los hermanos a que miren con diligencia, a que vean cómo andan. Y entonces, lo único que se compra en esta vida, hermanos, lo único que podemos nosotros hacer, y que esto a muchos de nosotros nos ha quitado y nos ha desviado, ¿verdad? Queremos nosotros agradar a medio mundo, y cuando nosotros queremos comprar esa forma de agradar a medio mundo, nosotros vamos a cometer el pecado, hermanos, de seguir, ¿verdad?, de seguir o caminar en lo que Dios no ha dispuesto que usted camine. Muchas personas ahorita están cuidando mucho, ¿verdad?, su juventud. Muchas personas, usted escucha y mira cómo se atienden, cómo se arreglan, qué es lo que hacen para mantener su juventud. Yo digo, hermanos, que es bueno la salud,
Pero cuando ya uno tiene sus años y se pone diferente, ¿verdad? Porque dice que la juventud no se vaya, ahí nosotros no estamos agradando a Dios. Porque estamos permitiendo que nuestro ego, que nuestro orgullo se sobrepase a lo que ya Dios ya estableció. ¿Cómo me viera yo en este momento con mi cabello? Ustedes saben que lo tengo blanco, ¿verdad? ¿Cómo me viera yo si me quitara el cabello de color café o color negro? En apariencia van a decir, se ve más joven, ¿verdad? Pero los pellejos, los cueros y unos. Nos preocupamos más por el que dirán, ¿verdad? Nos preocupamos más por lo que... Y nos preocupamos menos por agradar a Dios. Amén. Hay que arreglarnos, hay que vestirnos, hay que hacer las cosas que necesitamos hacer. Pero cuando ya te preocupas más tú, ¿verdad? De que ha pasado el tiempo y quieres volver a hacer, oye, mire, eso ya no lo vas a lograr. Ya no lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, lo único que no podemos comprar, en esta vida, hermanos, ¿qué es? El tiempo. Por eso tenemos que andar sabiamente, por eso tenemos que andar diligentemente. Porque el tiempo que se pierde ya no lo vas a recuperar. Ahorita el tiempo que estamos usando es un tiempo menos de vida que tenemos. ¿Verdad? Entonces es un tiempo menos que nosotros estamos dejando. ¿Verdad? Así es que, hermano, no se preocupe si el cabello se pone blanco. ¿Verdad? Ustedes las mujeres se pueden fijar o se miran bien. Pero ya uno. A veces uno trae el bigote blanco y de repente parece como Vicente Fernández negro. Y ese bigote negro a los días se pone blanco de atrás. ¿Y cómo se mira uno? Qué bárbaro, ¿verdad? Entonces, lo único que no se puede comprar en esta vida es el tiempo. Y muchos de nosotros desearíamos que se prolongara el tiempo de la juventud, ¿verdad? No nos queremos hacer viejos, pues. Y ahí andan más preocupados haciendo cosas que realmente, invirtiendo mucho dinero que quizás ese dinero ya de nada va a servir. Muchos se mueren con muchos arreglos, ¿verdad? Pero pues se dieron el gusto. Y es bueno si usted lo puede hacer, pero no se preocupe tanto por eso, porque es primero la salvación suya, ¿verdad? Usted tiene que cuidar su salvación. El propósito de Jesús de ir a la cruz fue para que usted fuera salvo, ¿verdad? Y que no fuera al infierno también. Entonces, pero también algo importante que aparte de que Jesús fue a la cruz, fue solo para darte la salvación y que no te perdieras en el infierno. Pero también hizo Jesús cuando Él fue a la cruz. Él quiere que tu vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos criados en Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús. Porque cuando nosotros somos transformados, dice que nosotros tenemos que hacer obras buenas. Amén. En Efesios capítulo 2, verso 10, habla de esto. Y me voy a ver si me digan ustedes también ahí, porque me dijo Emily que estaba muy lento ahí la cosa. Ahí está. ¿Qué dice? Porque somos ¿qué? ¿De quién? De Jesús. ¿Criados en quién? En Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella, ¿verdad? Entonces, fuimos criados para hacer esas cosas, cosas buenas, obras buenas, amén. Porque en nosotros está Cristo Jesús, amén. Entonces, conocer a Dios, a nosotros,
prácticamente nos tiene que cambiar la vida. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que ser diferente. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya no va a hacer lo que a Dios no le agrada. Tiene que haber un cambio total, tiene que haber algo diferente, ¿verdad? Vamos a cometer fallas, errores, porque somos personas, ¿verdad? Pero tenemos que luchar contra todo eso. Y el cambio que Dios espera de nosotros es que nosotros hagamos obras buenas. Amén. En Mateo 11:30, muchos de nosotros a veces se nos hace y se nos complica seguir a Cristo, porque traemos cargas en nosotros que no podemos llevar. Y a veces esas cargas no es tanto el peso de esa carga, sino el problema es el yugo que hace esa carga. Amén. Entonces, Cristo nos invita a caminar con Él. Cristo nos invita a que nosotros enfrentemos cualquier situación por amor a Él. Pero que dice el Señor en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué? Es mi carga. Cuando tú conoces a Cristo y cuando tú quieres caminar con Cristo, Él te garantiza que es fácil caminar con el Señor, porque tú estás depositando toda la confianza en Él. Amén. Y sí es cierto que a veces las cargas se nos complican más, porque nosotros hacemos esa carga más difícil, pero realmente estamos caminando nosotros en una forma que a Dios no le puede Él agradar, ¿verdad? A veces hacemos las cosas más complicadas de lo que es. A veces nosotros estamos haciendo las cosas más difíciles cuando estamos caminando con Cristo. Cristo nos está dando la bendición de caminar con Él y te garantiza que caminar con Él va a ser fácil. Amén. Dice la Biblia que en el mundo tendréis que aflicción. Pero dice Cristo, pero yo, ¿qué dice? Yo he vencido. Entonces, si Él venció y tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a poder vencer también. Amén. Entonces, esa es la garantía que Dios nos da cuando uno le abre su corazón y guarda esa salvación que Él nos ha dado. Se nos hacen las cosas más fáciles. Entonces, una de las razones por el cual a veces se nos hace caminar el camino muy difícil en nuestras vidas es que porque a veces nosotros no somos obedientes. Amén. Nosotros necesitamos ocuparnos más de conocer a Dios, porque a veces nosotros ponemos las cosas difíciles que nos impiden caminar con Cristo, y esa carga se hace más pesada, y esa a su vez a nosotros nos distrae del buen propósito de Dios. Amén. Cuando uno no es obediente, no nos dejamos dirigir, ¿verdad? Nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, algunos, y nos gusta que nos obedezcan, ¿verdad? Y cuando no pasa esto, ¿qué es lo que sucede? Hay molestia, ¿verdad? Y a veces esa molestia provoca ira. Y a veces esa ira llega a un punto de dar, ¿verdad? Hey, que mira, no me haces caso, ya te dije 1, 2, 3, ¿verdad? Pero en Gálatas 5:1 habla acerca de que nosotros tenemos que aprender a depositar nuestras cargas en el Señor, ¿verdad? Para que Cristo nos dirija, para que Cristo sea, ¿verdad?, el que vaya tomando nuestras vidas, porque la vida nuestra ya está depositada en Él. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Y no estés otra vez sujeto a qué. No estés sujeto al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es el pecado a lo que te estabas atado en tu vida antes de conocer a Cristo. Ahora Cristo, tú tienes a Cristo, tú tienes la firmeza de estar en libertad y la convicción de decir: soy libre porque Cristo me hizo libre. Amén. Entonces Jesús dijo: porque mi yugo es fácil, otra vez, y ligero es mi carga. Amén. Entonces,
A veces la carga del pecado nos trauma a veces nuestra manera de ser, de pensar, y nos hace quitar las bendiciones que Dios ya nos ha dejado, ¿verdad? Nos atan, nos esclaviza, porque el pecado esclaviza, amén. Porque no soltamos esos yugos que nos están quitando de bendiciones de parte de Dios. A veces no es tanto lo que nosotros estemos, el problema que estemos pasando, sino que el yugo que nos está arrastrando nos está esclavizando, amén. Hoy no solamente, hermano, el mundo está cargado, está con esas cargas, ¿verdad? Llevando. A veces uno dice, el que no tiene a Cristo vive una vida de pecado y vive cargado. Pero hoy en día no hay mucha diferencia, hermano, porque hay iglesias, hay pueblo de Dios, ¿verdad? Que está caminando en las cosas de Dios y vive con esas cargas, está cargado. Y pareciera que creer, ¿verdad? Pero es la realidad. El mundo está cansado y cargado, pero también la iglesia del Señor está haciendo casi parecido lo mismo que el mundo está sintiendo. Y todo eso se refleja, hermano, por que no hay obediencia. Porque la desobediencia es un yugo que está destruyendo, ¿verdad?, a muchas vidas, está destruyendo a muchas iglesias del Señor, porque están luchando contra corriente, están luchando contra Dios. No se dejan que Dios los dirija, no se dejan que Dios los lleve, ¿verdad?, por el camino que tiene que ser, sino que están luchando contra Dios, diciendo, no, así porque yo quiero hacer, porque así creo que así puedo yo seguir, y no nos damos cuenta que estamos luchando contra Dios. ¿Usted ha nadado en un río contra corriente? ¿Qué es lo que se siente nadar en un río contra corriente? Está luchando y no avanza, ¿verdad? Está luchando y no avanza. Es como la hormiguita que se enojó con el elefante, ¿verdad? Así lo vemos nosotros. No podemos luchar contra corriente. No podemos nosotros, ¿verdad?, vivir en desobediencia, porque eso nos va a nosotros a dejar en el camino. Tenemos que ser obedientes con el Señor, amén. Tenemos que vivir una vida de santidad como el Señor desea. Y todo esto se logra a través del reconocimiento de que la salvación que tú has recibido, tú la estás viviendo y poniendo en práctica como Dios lo ha permitido. Ponte de pie en esta tarde. Vamos a agradecerle a Dios la oportunidad de nuestra salvación que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Y vamos a reconocer en esta mañana que lo que Dios hizo fue lo más grande que nosotros podíamos esperar. Y en esta mañana, hermano, yo quiero decirte que si tú estás luchando contra corriente y estás tú dejando que Dios no se glorifique en tu vida porque estás desobedeciendo, en esta mañana tú puedes abrir tu corazón y decir, Señor, perdóname porque no estoy haciendo lo correcto, pero también, Señor, ayúdame a salir de esta situación que yo estoy pasando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana.